Bueno, pues es un gusto para mí estar hoy acá. Agradezco mucho a los colegas que acaban de hacer una gran introducción a este tema de lo que es la resolución de controversias en el ámbito del derecho de autor y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Una particularidad, alegría de estar hoy acá siendo colombiano y pudiendo hacer esta intervención con el apoyo de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, hablando desde el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI desde Ginebra. Antes de comenzar, quisiera hacer recapitular un poco para los que se acaban de unir de lo que hablaron los colegas anteriores, el doctor Córdoba, el doctor Toscano, el doctor González, y básicamente decir que lo que vamos a ver a continuación es algo muy específico, es el entorno digital, pero es cierto que hay un creciente incentivo y una creciente importancia desde las partes privadas hasta de los diferentes gobiernos por desarrollar mecanismos para facilitar la resolución de controversias en el entorno digital. Esto, por supuesto, en derecho de autor, como veremos a continuación, y todo lo que esto implica. Entonces, lo que vamos a ver hoy, brevemente, es ADR, como mencionábamos, ADR por sus siglas en inglés, que es Alternative Dispute Resolution, pero esto es lo que entendemos como métodos alternativos de solución de controversias o de conflictos, que son los MASC, en el entorno digital, en el derecho de autor. Vamos a ver tendencias nacionales, tendencias regionales, tendencias internacionales. Después de esto, que va a ser un poco más teórico, pasaremos a la experiencia que tenemos desde la OMPI, particularmente desde el centro de la OMPI, y haremos unas menciones sobre los procedimientos que tenemos tanto nosotros dentro de la OMPI, lo que hemos estado desarrollando en estos tiempos en el entorno digital. A veces daremos algunos ejemplos o no de temas que no son derecho de autor per se, pero que tienen relación y que tienen puntos tangenciales que tienen conexión con lo que estamos hablando. Hablaremos de herramientas en línea y después haremos unos ejemplos de caso para que veamos lo que está pasando desde la práctica de los casos que administramos aquí desde el centro de arbitraje. Y por supuesto, las preguntas y respuestas que pasaremos a analizar. En el concepto, y antes de comenzar, quiero decir que esto no es un análisis exhaustivo. Esto va más en relación con los puntos que hemos desde aquí, desde la unidad de desarrollo de negocios, hemos estado trabajando, ya sea hablando con partes interesadas, con, por ejemplo, la Comisión Europea en algunos temas que se están trabajando, con partes privadas que tienen interés en desarrollar mecanismos y hablar de esto. Hemos estado desarrollando, por ejemplo, proyectos con un área que es el CDIP, que básicamente es el programa para fomentar el respeto por la propiedad intelectual internamente aquí en la OMPI, desarrollando proyectos de Latinoamérica que tienen que ver con las plataformas de video, que es, por sus siglas en inglés, es OTT o Over the Top, que es, por ejemplo, YouTube o Netflix o Amazon Prime, y cómo está esto viéndose en América Latina, trabajando un poco sobre los temas del desarrollo de estos mecanismos ahí. Hemos estado también trabajando en temas de aplicaciones móviles. Todo esto es para decir que vamos a hablar de lo que nosotros desde el centro y desde la OMPI estamos viendo. Con este preámbulo comenzaré mi presentación y pues apreciaré cualquier pregunta que quieran hacer, y con el tiempo que tengamos a disposición al final, pues pasaré a contestar lo que podamos. Y una vez más agradezco su atención. ¿Qué es lo que podemos decir en general? Y antes de ir entre las tendencias específicas, en general vemos un aumento en el interés sobre el tema, como mencionaba en mi introducción. Especialmente, esto es muy interesante, y lo que nos trae a la charla de hoy, hay un notorio aumento en el interés de solucionar las controversias a nivel digital. Vamos a ver ejemplos más puntuales. Mi colega Leandro Toscano lo mencionaba por encima en su presentación, pero vamos a ver que hay una tendencia, y estas tendencias han generado una puja a nuevas discusiones
para adaptar las leyes a las nuevas realidades en temas de derecho de autor y contenidos digitales. Asimismo, vemos una internacionalización, es algo que vemos cada vez más, una internacionalización de estas controversias de derecho de autor. Recordemos que las producciones audiovisuales, todo lo que pasa son colaboraciones cada vez más grandes y cada vez más transfronterizas. Esto implica, como hoy estamos haciendo acá, que una sesión de estas se puede hacer en vivo y lo que podría ser, por ejemplo, una infracción de derecho de autor a través de este tipo de conferencias. Este tipo de temas están sucediendo y es algo que tenemos que tener presente. El entorno digital, por supuesto, los contenidos digitales, hablamos de los catálogos que se presentan en las distintas plataformas, hablamos también de las producciones digitales y presentaré un ejemplo de un par de arbitrajes que tuvimos con respecto a producciones audiovisuales. Entonces, es importante ver que vamos a hablar de lo digital en varias partes, pero quisimos hacer esta aproximación así para estar en el tema puntual de la conferencia y presentar la mayor cantidad de experiencia que pudiéramos. Hay algo interesante también, la utilización de herramientas digitales para la solución de controversias. El doctor González mencionaba, por ejemplo, la utilización de los ODR, que son Online Dispute Resolution. Mostraremos un par de ejemplos de lo que nosotros manejamos desde el centro de la OMPI desde hace unos 20 años, que es el mecanismo de VRP, que es un mecanismo para resolución de nombres de dominio, que no es de derecho de autor, pero que tiene algunos temas para presentar cómo funciona esto desde la experiencia nuestra. Hablaré de otros también. Tenemos también procedimientos internos que se mezclan con el ODR. Estos son procedimientos internos, por ejemplo, de las plataformas como las redes sociales. Podemos hablar de Instagram, de Facebook, de todas estas redes sociales que tienen una cantidad de conflictos que suceden y que tienen que desarrollar mecanismos para solucionarlos. Y también herramientas de manejo de caso. Mi colega Leandro lo mencionaba y también lo mencionaba el doctor González y el doctor Córdoba, cómo se está manejando el tema de conciliaciones o mediaciones utilizando mecanismos de videoconferencia, de comunicaciones simultáneas, de archivos en la nube, por ejemplo, un sistema que tenemos nosotros que presentaré a continuación. ¿Qué vemos además? Vemos un creciente desarrollo para solucionar las controversias, apoyado sobre todo en los mecanismos de ADR, en los MASC. Vamos a ver en las siguientes slides, las siguientes diapositivas, que hay una existencia y un crecimiento grande en mecanismos de mediación, de conciliación, en el desarrollo bajo criterios de transparencia de mecanismos internos, como las plataformas en línea, como mencionaba. Vamos a hablar un poco de lo que es el Notice and Takedown, que viene de esta terminología del Digital Millennium Copyright Act o el DMCA de Estados Unidos desde hace un tiempo atrás, cuando el Internet estaba apenas surgiendo, por así decir. Vamos a ver tendencias de arbitraje y por fuera de los mecanismos alternativos, los tribunales. Pero los tribunales, es importante verlos, son los tribunales como una opción que no se puede negar a las partes al utilizar estos mecanismos. Y esto es muy importante porque es la protección que busca, por ejemplo, vamos a ver en la regulación europea, de permitir que igual las partes intenten solucionar las controversias a través de esos mecanismos, pero la puerta no se cierre a los tribunales. Estas son las tendencias a modo general. Habiendo entrado ya entonces en los puntos, vamos a ver primero las tendencias nacionales y me refiero a un mecanismo que para los que no conocen lo que es el mecanismo de Notice and Takedown, esto viene de lo que es el Digital Millennium Copyright Act, la ley de derecho de autor de los Estados Unidos, que se generó en el entorno del surgimiento de la Internet y que trajo consigo muchas disposiciones a las cuales ya hoy creemos que estamos normalizados, y dentro de estas un mecanismo de protección, que es un mecanismo de ADR, un mecanismo de MASC, pero que tiene una particularidad y es que es un mecanismo que, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, la conciliación extrajudicial, toma decisiones, y esto es algo interesante y es un mecanismo en el cual una parte puede pedirle a un intermediario, por ejemplo, un intermediario y tiene unos temas específicos que no voy a entrar en detalle, a este intermediario que tiene contenido de otra persona dentro de su portal web, por ejemplo, y le pide que baje ese contenido porque está infringiendo su derecho de autor. La obligación existe de notificar, notice, y de bajar el contenido y notificar a la otra parte.
Esto como una forma de prevención. Este es el mecanismo que existe en Estados Unidos. Después la otra parte puede proteger, puede decir que puede contestar a esta notificación y comenzar un procedimiento judicial, la parte que comenzó el procedimiento. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el mecanismo ya lleva una implementación de décadas y hoy en día se está hablando en el Congreso de los Estados Unidos de cómo está la implementación, cómo ha influenciado esto los demás mecanismos, porque es el Notice and Takedown generado por esta legislación generó una réplica en otras legislaciones, por ejemplo, en la Disposición de Comercio Electrónico Europea, que generó también otro sistema de notificación en takedown. Eso, por ejemplo, es el caso español que mencionamos acá, que es un sistema parecido. Por supuesto, con cada uno con sus particularidades legislativas, por ejemplo, para los que tienen un poco de familiaridad con el sistema europeo o no, una directiva solamente le pone unos mínimos o le pone una hoja de ruta a los países, a los estados de la Unión Europea para implementar, pero son los estados los obligados a implementar a nivel interno la directiva. Distinto un reglamento que veremos ahora, que es un mínimo que todos los estados ya tienen que cumplir y es como una de las disposiciones legislativas más fuertes. ¿Qué está pasando? Y hay una frase interesante de un estudio que sacó la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos en mayo de este año, diciendo que es hora de mirar cómo ha evolucionado el Notice and Takedown para mirar si hay que cambiarlo, qué hay que hacer, y ha habido un gran debate al respecto. Esto para decir que a pesar de esos mecanismos que han funcionado, porque con sus bemoles como todo, ha sido un mecanismo que ha sido multiplicado por todos lados, está siendo reevaluado para ser mejorado y adaptarse a las realidades de hoy en día en el entorno digital. Como un ejemplo latinoamericano y con una particularidad está el caso de Chile. El caso de Chile tiene un sistema que se llama Notice and Notice y es básicamente yo notifico y la otra parte es notificada, pero el material que está infringiendo no es descargado, no es bloqueado. Y tiene una particularidad que no tiene el Notice and Takedown de Estados Unidos, que es judicial. Es decir, hay una notificación va, notificación viene, pero a la final el que puede decidir el material de infracción es el juez. Entonces, estos son dos sistemas bajo el mismo espíritu, uno con un bagaje también como más constitucional de protección y otro más flexible, más expedito, que fue de donde surgió, que es el Notice and Takedown. Por el otro lado tenemos el tema de mediación y conciliación para la solución de controversias. Vemos la mediación y aquí vamos a ver la República de Corea, Colombia como ejemplo con el requisito de procedibilidad con lo que estuvimos mencionando antes y México con las juntas de avenencia. Vamos a ver que son tendencias nacionales. De hecho, la República de Corea el año pasado reformó y recreó un poco más y estabilizó más su mecanismo de mediación dentro de su ley de derecho de autor, que es bastante particular. Lo mismo que México con sus juntas de avenencia, que son un sistema similar a la mediación, donde las partes pueden decidir a avenencia o directamente a los tribunales, no es procedibilidad en ese caso, pero también está dentro de la ley de derecho de autor. Y esto todo bajo el concepto de cómo, porque estas leyes que menciono son discusiones con oficinas de propiedad de derecho de autor con las que trabajamos, como la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, en las cuales hemos tenido discusiones sobre el entorno digital y hemos hablado sobre estas leyes en particular, que son idóneas para poder manejar el tema y solucionarlo. Es importante tener en cuenta el mecanismo de mediación, y esto viene derivado un poco de la encuesta que mencionaré más adelante en conversaciones con las personas que hicieron parte de este estudio que realizamos, es que hay que tener en cuenta la realidad de las partes en este tipo de controversias. ¿Qué es lo que ocurre? No estamos hablando solamente de empresarios, estamos hablando de una industria creativa, donde a veces las mismas controversias van más allá de lo jurídico o lo profesional. Hay también aversión a las instancias judiciales. Cada vez se quiere generar una solución más rápida de las controversias y la mediación y la conciliación utilizadas y fomentadas de forma adecuada son un ambiente idóneo para cerrar las controversias más rápido, reducir los costos y bajar la litigiosidad en este tipo de disputas.
¿Qué otras tendencias nacionales vemos? Arbitraje, y algo muy interesante y retomando un poco las palabras y las discusiones de la arbitrabilidad o la transigibilidad de los derechos de autor, por ejemplo. En Singapur el año pasado una reforma al Arbitration Act y al International Arbitration Act, a la ley de arbitraje, a la ley de arbitraje internacional en 2019, en la que simplemente dijeron, mire, en derechos de autor o en propiedad intelectual en general, todo es arbitrable. Lo que pasa es que hay algunas cosas que solo van a tener efecto interpartes. Dentro de esas estamos hablando de temas de validez, de derechos morales. Pero esto quiere decir que genera que las partes, si deciden llevarlo, tengan una sentencia en la cual diga, mire, no importa si frente a terceros no lo puedo poner, usted y yo sabemos que esto es como decidió el árbitro. Y esto genera, abre el espectro de la arbitrabilidad de una forma interesante. Vamos a ver cómo se aplica, es algo que acaba de suceder, pero sí es una tendencia para abrir. También en Suiza la arbitrabilidad es bastante amplia en este sentido, con este efecto de que no es aplicable contra todas las partes, pero sí entre las partes la decisión del árbitro. Entremos un poco más en el tema de los mecanismos a nivel regional, y es donde quisiera centrarme un poco más. Hablaba yo de la directiva de 2019, derechos de autor y derechos conexos. Esta directiva tiene un tiempo de aplicación de 2 años, es decir, entrará a regir en junio de 2021, lo que le da a los Estados miembros de la Unión Europea tiempo para adaptar los mecanismos. Y esto es lo que busca, esta directiva lo que busca es actualizar y armonizar los derechos de autor en el mercado único digital, un concepto de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que hace? Reforzar la protección y desarrollar un mecanismo, como lo vamos a ver, ya voy a mencionar los artículos, a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Es decir, estamos hablando de redes sociales, todas las plataformas que permiten que los usuarios suban material estarían, con algunas excepciones, dentro del marco de esta directiva que reforma lo que mencionaba antes del Notice and Takedown que fue implementado en la directiva de e-commerce. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos entonces el artículo 13. El artículo 13 habla de algo interesante y es generar mecanismos de negociación de licencias. Hay grandes conflictos en temas de licencias que están surgiendo. Esto no digamos, tenemos temas alrededor del mundo y lo estamos viendo más frecuentes, los temas de negociación de licencias y la dificultad en ciertos puntos donde puede estar un poco gris la disposición legal, fomenta utilizar la mediación como ese mecanismo para poder llegar a esos licenciamientos. Tenemos el artículo 17.9 que hace parte de este marco que les decía de los prestadores de servicios, que reforma y no podría decir uno refresca o al menos quiere darle una aproximación distinta a lo que tenían antes en el contexto de Internet y de los mecanismos de Notice and Takedown. Y dentro de lo que le dice es, los que caigan dentro de esta regulación como prestadores de servicios para compartir contenidos en línea deberán crear un sistema interno de resolución de controversias, pero además deben dejar a las partes que no coincidan con la decisión del sistema interno poder acudir a mediación y en todo caso siempre poder acceder a las cortes. Entonces hay un sistema escalonado que hace énfasis en intentar solucionar las controversias de forma directa y si no ir a las cortes. Esto tiene un sentido y es porque la escalabilidad y el tema técnico de la cantidad de controversias que surgen y que las plataformas reciben, podría decir, la solución técnica a esto es bastante compleja. Entonces la idea es poder acotar la mayor cantidad de conflictos que puedan para por fin poder salir a resolver esos grandes conflictos, y eso es un poco el sistema como está pensado. Veremos cómo se implementa. Esto está en el papel porque entrará a regir el año entrante. Procedimientos alternativos de resolución de litigios sobre la obligación de transparencia. La obligación de transparencia es basado en poder los autores poder, a través de las sociedades de gestión colectiva, de los organismos de gestión colectiva, poder mirar las regalías y demás. Es una disposición dentro del artículo 21. Lo importante es que es una obligación de transparencia de poder estas personas verlo, y propone que cuando haya alguna controversia para el cumplimiento de esa obligación de transparencia, se genere y se utilice la mediación. Esto en el contexto de la directiva que
para derecho de autor en el mercado único digital. Por el otro lado tenemos el reglamento, y esto es un reglamento que está dirigido a esas plataformas en línea que cumplen con servicios, que prestan servicios en la Unión Europea para usuarios profesionales que ofrecen bienes o servicios a los consumidores, y que esos bienes y servicios a los consumidores serán para consumo efectivamente de los consumidores. Entonces tienen dos particularidades. Lo que pasa y lo que hemos estado viendo y las discusiones que se ven es que va a tener puntos de contacto con temas de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque dentro del espectro, dentro del marco que plantea este reglamento, no diferencia qué tipo de controversias. De hecho, menciona la propiedad intelectual dentro de las controversias que puede resolver. Aquí vemos entonces algo muy importante, es que en caso que haya controversias, aparte de los objetivos que vemos, que es aumentar la equidad y tal, es designar mediadores imparciales e independientes sin perjuicio de acceso a los tribunales. Nuevamente lo mismo, pongo mediación, pero no bloqueo la protección de los tribunales judiciales. Y antes de eso vuelve y crea un sistema interno de manejo de quejas. Entonces, otra vez la escala de sistema de manejo de quejas, intento mediación, y en todo caso siempre puedo ir a los tribunales. Pero otra vez quieren intentar resolverlo. Esto también tiene algo que ver con la importancia de estos mecanismos internos, y voy a los mecanismos internos como tendencia internacional, porque los vamos a ver, ya existen, no es algo que está creando la legislación europea y otras legislaciones, ya existen, pero es un poco creación contractual. Y ahora lo que se está buscando es, bueno, regular los mínimos que deben tener estos mecanismos para asegurar distintas prioridades de los distintos sistemas jurídicos. Estos son reclamos directos, pero las plataformas son sistemas cerrados que tienden, uno podría decir, a autogobernarse. Y es decir, las quejas que llegan a ellos son solucionadas por ellos y se decide a ese nivel. Entonces, procesan todo tipo de controversias y son a niveles realmente extraordinarios. Son niveles se calcula que hay millones de controversias que pueden entrar en una plataforma al año, de las cuales muchas son pequeñas, pero ciertas pueden escalar. Entonces, lo mismo, lo que intentan es solucionar la mayor cantidad, pero empieza a haber una presión de poder ver qué es lo que está pasando y poder solucionar y darle recursos a las personas y a los usuarios para poder solucionar sus controversias. Esto es lo que está pasando. Los mecanismos internos de solución, como los mecanismos de las plataformas, son algo que se ve a través de los términos y condiciones de las plataformas OTT. Estamos hablando de plataformas de video, redes sociales, motores de búsqueda. También tenemos tendencias de arbitraje internacional. Hay un aumento en el número de arbitraje de derecho de autor. Lo hemos visto aquí a nivel de los casos que manejamos. Vemos temas de regalías, vemos una constante en los temas de los buyouts o estos contratos en los cuales se ceden todos los derechos económicos desde el principio. Vemos que hay una complejidad que genera mayor litigiosidad en el tema de las producciones audiovisuales, ejemplo en el tema de animaciones, que tienen algo interesante, y voy a mencionarlo en un caso adelante, y es que se están produciendo a nivel de sistemas de nube, softwares de nube, que hacen que todo tenga un elemento digital a la hora, por ejemplo, de presentar elementos probatorios, lo que se podría llamar como un e-discovery bajo los conceptos de arbitraje y de litigio internacional. Vemos la mediación. No quiero hacer mucho énfasis en la convención, tendremos un experto más adelante que hablará, que estuvo presente en esto, pero sí vemos que es una tendencia internacional empujar por la mediación. Vemos la Convención de Naciones Unidas que mencionamos. Esta entra en vigor en septiembre de 2020, ya tienen los estados parte que ratificaron, y Colombia firmó esto en agosto de 2019. Veremos el trámite legislativo como en otros lugares para ver eventualmente si existe o no una ratificación. Finalmente, y antes de entrar un poco en los ejemplos y en la experiencia de la OMPI, mencionar la encuesta que estamos realizando. Esto lo estamos realizando con el Ministerio de Corea y contamos con el apoyo de la Universidad de Oxford. La idea es, viendo todas estas tendencias que están surgiendo, quisimos ahondar en qué está pasando en todas las jurisdicciones. Hemos tenido la fortuna de que ya tuvimos más de 1000 encuestados, partes interesadas,
en más de 100 jurisdicciones, grandes empresas, firmas, oficinas de propiedad intelectual, productores, organizaciones de gestión colectiva. Y, por ejemplo, en datos preliminares que quería compartir con ustedes, vemos, por supuesto, que a nivel Colombia, por ejemplo, hay dentro de las personas que contestaron dentro de esta encuesta, el 63% mencionaba que había tenido o que había estado envuelto en controversias a nivel digital de derecho de autor. Y dentro de esas, el 50% eran completamente domésticas. Solo el 50%. Es decir, que había una cantidad de estas que tenían una mezcla entre doméstico e internacional, y el 21% decía haber tenido más internacionales que domésticas. Entonces vemos una tendencia que es lo que estamos estudiando. Vemos también a nivel del tipo de controversias software, vamos a ver bastante ahorita en los ejemplos de caso que dé. Vamos a ver obras literarias, tenemos también obras cinematográficas, fotográficas, de animación. Y a nivel Latinoamérica, sé que hay gente de Latinoamérica viéndonos más allá de Colombia, tenemos también unos porcentajes muy similares, interesantemente. Tenemos otra vez software como principal, pero también tenemos obras musicales, temas de publicidad, trabajos literarios, obras cinematográficas y también una alta litigiosidad similar a lo que mencionábamos en Colombia. Esto como datos preliminares, pero quería darles un contexto de lo que estamos intentando ver y que presentaremos a final de año en nuestro informe. Rápidamente, ¿qué es el Centro de la OMPI para los que se unen en este momento a nosotros? El Centro de la OMPI facilita la solución de controversias, hace parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo especializado de Naciones Unidas, que busca solucionar las controversias comerciales entre partes privadas relativas a la propiedad intelectual y la tecnología a través de procedimientos alternativos a los tribunales judiciales. Tenemos oficinas aquí en Ginebra, aquí en Ginebra y en Singapur, pero tenemos usuarios de todo el mundo, puesto que manejamos todo de forma digital en la mayoría de temas, como los presentaré en un momento, y asistimos a las partes, dependiendo en qué lugar, a poder llevar a cabo estas audiencias de mediación, arbitraje o decisión de experto, dependiendo de lo que haya. Tenemos árbitros, mediadores y expertos en propiedad industrial, en propiedad intelectual y tecnología, incluyendo, por supuesto, derechos de autor, y una neutralidad internacional como organismo internacional que nos permite trabajar estos temas. En los tipos de controversia, mi colega Leandro lo mencionaba ya, yo quería enfatizar un poco en que, si pueden ver, y esto es algo que está aún yendo en aumento, hay un 35% de nuestros casos tienen relación con derecho de autor y con temas de tecnología, dentro de los cuales, por supuesto, está el desarrollo de software, licenciamiento de software. Esto hace que sea una casuística importante para nosotros y estemos notando tendencias en temas, por ejemplo, de radiodifusión, de infracciones a nivel de utilización de materiales protegidos por derecho de autor en Internet, de infracciones, como mencionaba, temas cinematográficos, de producciones cinematográficas, de entretenimiento y demás temas que les presentaré a continuación. En caso, Julián, que me esté pasando de tiempo, los casos los podemos ver después. Yo estoy aquí, quisiera presentar más el contexto y para que estemos bien de tiempo. Por supuesto. Adelante. Vale, gracias. Las colaboraciones con oficinas como la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mencionaba también México, tenemos una colaboración con el INDEAUTOR, en Corea con el Ministry of Culture, Sports and Tourism, con la Oficina de República Dominicana y con la Oficina de Singapur. Estas son unas de las más de 40 colaboraciones que tenemos con oficinas y cortes de los Estados miembros. Yendo al tema de procedimientos y herramientas, entrando en el tema 2.2, mencionaba al principio un mecanismo netamente en línea y es la solución de controversias que se llama Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio. Quiero hacer una gran salvedad acá. Esto es un tema de derecho de marcas más que un tema de derecho de autor. No obstante, la relevancia que tiene es presentándolo desde nuestra experiencia. Desde el Centro de la OMPI hemos administrado más de 46.000 casos bajo esta política. Estos procedimientos involucran 180 países y más de 85.000 nombres de dominio, pero lo importante dentro de lo que trae en esta charla es que es completamente en línea. Los escritos, los anexos, no hay audiencias, no hay visitas y la decisión usualmente toma 60 días. Esto es un mecanismo
ideado hace muchos años con el apoyo de los Estados miembros y con el apoyo, por supuesto, de la OMPI y el desarrollo desde el centro de la OMPI, que ha sido implementado y lleva ya una gran experiencia, una gran casuística, y mostrando como un mecanismo para solucionar las controversias completamente en línea. Por otro lado, hemos estado también hablando en temas de ADR para blockchain. Hemos desarrollado algunas políticas, hemos hablado con partes interesadas en temas de blockchain para el desarrollo de software, sobre todo en aplicaciones que son dApps o Distributed Applications, que son todas las aplicaciones que se generan bajo una blockchain, como por ejemplo Ethereum, que permite desarrollar sobre su misma blockchain. Entonces, hemos desarrollado algunas políticas con ellos, teníamos comités de jurados distribuidos, un concepto que se está desarrollando, y montar un sistema como de apelación de arbitraje acelerado OMPI con el fin de demostrar, de apoyar ciertas decisiones como un mecanismo alternativo. Esto por una razón particular, y no voy a ahondar en esto, pero hay muchas discusiones sobre la jurisdicción y la ley aplicable y dónde debe llevarse a cabo un procedimiento en temas de blockchain, porque por definición está en todos lados y así termina estando en ningún lado. Hay muchas discusiones al respecto de esto, en las cuales no voy a ahondar por tiempo. También tenemos cláusulas que han sido recomendadas por el Blockchain Arbitration Forum sobre cláusulas de arbitraje acelerado y las herramientas en línea que les presento en este momento. Desde la OMPI, mi colega Leandro lo mencionaba, tenemos un departamento de IT, de tecnología, que nos apoya con esto, y hemos desarrollado el WIPO ADR como herramientas en línea para administrar los casos 100% basado en un sistema electrónico. Este WIPO ADR permite el manejo de los archivos y demás para todas las partes, incluyendo el árbitro, el mediador, 100% en línea, hacer todas las comunicaciones y demás. Y además, y algo que mostraré a continuación en los últimos minutos de esta presentación, la utilización de videoconferencias no solo para audiencias de mediación, no para reuniones de mediación, perdón, sino para audiencias arbitrales. El desarrollo de las audiencias completamente a nivel virtual, algo que llevamos haciendo antes de esta pandemia, pero que durante estos tiempos de pandemia se ha incrementado y queremos hacerlo notar. El WIPO ADR brevemente es una herramienta opcional. No, las partes no lo tienen que usar, no obstante, está ofrecido de forma gratuita para las personas que utilizan nuestros servicios. Es segura, tiene todos los estándares de seguridad, permite la comunicación, permite la facilidad de la búsqueda de los expedientes. A veces los expedientes de un arbitraje, por ejemplo, pueden ser de muchísimos folios y lo hace complicado manejarlo a nivel digital. Es gratuito y sobre todo algo que se mencionaba es la confidencialidad. Importante en general en los métodos alternativos en el ADR es la confidencialidad va y viene bajo los reglamentos de la OMPI, por ser temas de propiedad intelectual que usualmente pueden incluir también temas altamente confidenciales, por ejemplo, protegidos bajo secretos industriales. La confidencialidad es algo de lo cual hemos invertido mucho y hemos tenido mucho cuidado en nuestros reglamentos. También, por supuesto, protección de datos personales. Y es algo que se ha adaptado sobre todo a los nuevos requisitos de disposiciones internacionales también. Como les decía, todo se puede realizar en línea desde la OMPI, las solicitudes de mediación, incluso las solicitudes de arbitraje, toda la documentación está, el link está ahí, mostrando que estamos trabajando remotamente, por ejemplo, en este momento, pero el sistema nuestro está operando al 100% basado en esta infraestructura de IT que tenemos. Y ahora, para terminar, creo que el tiempo no me va a dar para presentar todos los casos. Voy a presentar algunos y después, si compartimos la presentación, están explicados un poco más en detalle. Me gustaría comenzar con este, y es una mediación a distancia, porque tiene dos elementos interesantes a notar. El primero es que son partes en dos continentes distintos, son compañías pequeñas, son MIPYMES, involucradas en una controversia sobre aplicaciones de tecnología móvil, y por distintas razones se llevó todo a cabo por medios telemáticos, reduciendo costos primero para las partes y
algo que es importante como mecanismo nuestro es la posibilidad de utilizar lo que se llama caucus o reuniones privadas, en las cuales la parte se reúne con el mediador, la otra parte se reúne con el mediador y este ayuda a llegar a una posición en común sin que las partes tengan que hablar abiertamente con la otra y poder mostrar vulnerabilidades o lo que se pueda considerar. Esto ayuda a llevar a cabo un acuerdo. Entonces, esto es interesante porque se llevó todo a cabo de medios telemáticos, incluso estas reuniones privadas, sin que hubiera ningún tipo de problema entre las partes. También tenemos esta que se realizó durante este tiempo de COVID. Esto fue una mediación completamente en línea, una controversia sobre licencia de software. Las partes en plena pandemia empezaron venía de una cláusula de mediación que existía y básicamente las partes llevaron a cabo la mediación netamente basados en utilizando la infraestructura, llegando a un acuerdo. Hay distintos temas y los voy a invitar a que revisen los casos y si les interesa para que podamos avanzar un poco. Quiero presentarles un caso de mediación seguida de arbitraje. Esta fue una controversia de una compañía pequeña de software y una editorial para el desarrollo de una presencia web. La editorial no estaba satisfecha con los entregables de la compañía de software y se negó a realizar. Algo muy importante, muchas veces las controversias que surgen a nivel de derecho de autor no son controversias relacionadas con el derecho de autor, sino con la parte comercial de pagos y demás. Estos son temas que son muy frecuentes, pero que deja un poco también de lado la discusión de arbitrabilidad o disposición de los derechos de autor. Muchas veces estas mediaciones o estos arbitrajes no tratan nada sobre esto, pero lo importante es el lado económico. Entonces, esto es para tener en cuenta que los mecanismos de mediación y arbitraje son útiles, aun cuando la jurisdicción no sea tan amplia como en algunos temas, como mencionaba Singapur o Suiza. Pero esto es importante para tener. Las partes inician una mediación basadas en una cláusula y cuando la mediación no llega a una solución, proceden a utilizar un arbitraje acelerado. Arbitraje acelerado es un procedimiento de arbitraje reducido en costos y tiempo con un solo árbitro. Es un procedimiento nuestro que existe dentro de nuestros reglamentos y lo que va a pasar es que la solución va a ser mucho más rápida. Las presentaciones de documentos, audiencias, todo va a ser mucho más comprimida, buscando que la solución sea menos costosa para las partes, más expedita y buscando que se destrabe la situación y sigan adelante. Durante la audiencia, las partes iniciaron su disposición a llegar a un acuerdo y buscaron una propuesta de acuerdo del árbitro. ¿Y por qué me parece relevante este ejemplo? Es porque las partes intentaron la mediación, no funcionó, activaron el arbitraje y durante el tiempo del arbitraje llegaron a un acuerdo. Entonces no significa que cuando las partes llegan en estos contextos de derecho de autor, entran a un arbitraje, significa que tienen que ir hasta el final del procedimiento. Si ambas partes siguen negociando y llegan a un acuerdo, el árbitro dentro del reglamento de la OMPI, por ejemplo, aceptará y entregará algo que será un laudo aceptado, como lo llamamos bajo el reglamento. Este es un ejemplo. Este es algo interesante, un estudio de casos que tuvimos de un grupo empresarial de software, multiplicidad de casos basados en cláusulas de mediación que estaban en sus acuerdos de licencias, una empresa americana de Estados Unidos, norteamericana, sí, de Estados Unidos, y básicamente activaron varias mediaciones que tenían como cláusula adicional, tenían como mecanismo adicional el arbitraje acelerado. Lo interesante de estos casos es que solamente 3 casos llegan a fase de arbitraje acelerado. Es decir, de esta multiplicidad de casos, que son más de 20 del estudio de casos que se hizo, solo 3 llegan a esta etapa. Esto muestra también una efectividad en las mediaciones. Aquí pueden ver un poco la tipología de los contratos, de qué se trataba cada contrato. En el contexto de software, les mencionaba ahí, y viendo un poco los números que teníamos de Colombia al principio, algo que puede ser relevante para ustedes. Finalmente, si no existe una cláusula, la solicitud de mediación es algo interesante. El artículo 4 que llamamos nosotros, esto existe desde 2016 y es básicamente utilizar este formulario
Si yo considero que una parte está infringiendo, quiero invitarlo a accionar una mediación, puedo presentar este formulario a nosotros, copiando a la otra parte. Es algo muy sencillo, muy flexible. La mediación no es un proceso, no es un procedimiento establecido. Hay un reglamento, pero es básicamente una sugerencia de procedimiento que puede variarse dependiendo de las necesidades de las partes. Esto se puede activar, una parte que se invitará a otra a mediar, así no existe una cláusula o si no han hablado, pero considera que hay un conflicto, puede presentar esta solicitud y si la otra parte acepta, se puede iniciar un procedimiento de mediación. Esta solicitud a nosotros no tiene ningún costo. Las tarifas ya de lo que puedan costar depende de distintos temas, pero presentar la solicitud ante la OMPI para de pronto activar una negociación incluso entre las partes es algo que siempre invitamos a hacer como mecanismo y hemos visto resultados. Finalmente, algunos ejemplos de arbitraje acelerado que existen. Tenemos un acuerdo, quisiera mencionar y con esto de pronto terminar para pasar a las preguntas, Julián. ¿Estaría bien? Sí, Oscar, está perfecto. Listo. Entonces, tenemos este caso interesante. Este caso lo administré yo, entonces lo conozco un poco más en detalle y quería mencionarlo porque tiene bastantes elementos que tocan todos los puntos que hablábamos del entorno digital. El primero es que es una animación digital, es decir, toda la producción son partes en Europa y América Latina que utilizan una misma plataforma de nube para producir todo desde ahí. Esto tiene varias implicaciones. La primera es el tema de accesos en un eventual litigio genera desconfianza y fue un gran tema procesal. Pero además tiene interesante es que ninguna de las partes se desplazó para las audiencias. El árbitro que las partes escogieron fue un árbitro ubicado en Londres y las partes estaban en Europa, en América Latina y el experto o el perito que van a escoger también va a estar también en América Latina, todos en jurisdicciones distintas. Las audiencias se llevan 100% a cabo a nivel virtual. El primero, son 2 arbitrajes acelerados que se abren. El primero de 2 días. Tanto las partes, todo el mundo estaba ahí. Y lo interesante fue el manejo de la prueba digital. ¿Por qué? Porque todo lo que era tangible de este incumplimiento contractual sobre lo que hablaba este caso, lo que habla este caso, estaba en este sistema en donde acceder y poder determinar si la calidad de lo que se estaba entregando es dentro de los tecnicismos que tiene las producciones cinematográficas, especialmente en lo digital, pues hubo un manejo un manejo importante y un detalle muy importante en cómo evaluar y cómo manejar esta prueba de tal forma que no vulnerara ni los derechos ni los intereses de ninguna de las partes en conflicto. Finalmente, se termina el caso y activan el mecanismo nuevamente para solucionar un tema de un mecanismo contractual dentro del contrato para el reembolso de algunos gastos y la audiencia nuevamente se realiza de forma virtual y termina el arbitraje de forma exitosa. Esto es como un compendio de todo lo que venimos hablando digital, en todos los aspectos, las herramientas, la transfronterizo de las discusiones cada vez más internacionales de derecho de autor, de las producciones audiovisuales y demás. Algunos otros ejemplos y con esto quisiera dejarlo acá, agradecerles por el tiempo, las preguntas que quieran hacer, por favor. Los invito también a que puedan ver los distintos links a las páginas. Tenemos una página de LinkedIn, tenemos webinars que hacemos también desde el centro en temas que pueden ser de su interés. Los invitamos a que nos escriban también y muchas gracias por el tiempo y la atención.